¿Alguna vez has sentido un escalofrío al observar el cielo, preguntándote si el silencio del universo es en realidad la antesala de un estruendo divino que cambiará el destino de la humanidad para siempre? Imagina por un momento que el velo de la realidad se rasga y que los secretos más profundos del cielo son revelados ante tus ojos, no como una simple historia, sino como el cumplimiento de una promesa escrita con fuego y sangre hace milenios. Hoy nos adentraremos en las visiones más impactantes y trascendentales del apóstol Juan en la isla de Patmos, explorando el misterio de las 7 trompetas que marcan el inicio del juicio final. Esta no es solo una crónica de destrucción, sino el relato de la justicia soberana de Dios y el llamado urgente a una humanidad que camina al borde del abismo. En este video conocerás la verdadera profundidad de las 7 trompetas del Apocalipsis. Así comienza el fin. Y te aseguro que al llegar al final de este viaje espiritual, tu visión del tiempo, del cielo y de tu propio propósito en este mundo cambiará radicalmente. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, prepara mi corazón para tu verdad. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande que un alma puede recibir. Si valoras estas historias y deseas fortalecer tu fe, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje profético. Comenzamos. El aire en la isla de Patmos era pesado, impregnado del salitre del mar Egeo y de una quietud que parecía contener el aliento de toda la creación. El apóstol Juan, anciano y curtido por los años de persecución, se encontraba postrado en una cueva cuyas paredes de piedra fría apenas ofrecían refugio contra el sol abrasador, pero su espíritu no estaba allí. Estaba siendo elevado por encima de las nubes, más allá de las estrellas, hacia la misma sala del trono del Todopoderoso. De repente, el silencio más absoluto que jamás haya existido en la historia del cosmos descendió sobre el cielo. No era un silencio de paz, sino un silencio de anticipación aterradora. Una pausa de media hora en la que incluso los coros de querubines y serafines detuvieron sus cantos eternos, pues el Cordero había abierto el 7º sello. En esa quietud sobrenatural, Juan vio a 7 ángeles que estaban en pie ante la presencia de Dios, seres de una belleza y un poder indescriptibles, cuyos rostros reflejaban la gravedad del juicio que estaban a punto de desatar. A cada uno de estos ángeles se le entregó una trompeta, un instrumento de plata y oro que no estaba destinado a la música, sino a la guerra y al anuncio de la llegada del Rey de Reyes. Juan podía sentir el latido de su propio corazón resonando en aquel vacío celestial, consciente de que cada segundo de ese silencio representaba la paciencia de Dios llegando a su límite. El ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica, como si el universo entero estuviera a punto de ser sacudido desde sus cimientos. La vestimenta de los ángeles, de un lino purísimo que resplandecía con la luz de la gloria divina, ondeaba sin necesidad de viento, mientras sus manos firmes sostenían los instrumentos del destino. Juan, con los ojos llenos de lágrimas y el alma estremecida, comprendió que lo que estaba por ver no tenía comparación con nada que el ojo humano hubiera presenciado antes. Era el momento en que las oraciones de los santos, que habían ascendido durante siglos como incienso ante el altar, finalmente recibirían su respuesta en forma de fuego y justicia. Cada detalle de la sala del trono, desde el mar de vidrio hasta los relámpagos que salían del centro del poder divino, apuntaba a un solo hecho. La misericordia había dado paso al juicio, y el primer ángel ya se preparaba para llevar la trompeta a sus labios. El primer ángel dio un paso al frente, su presencia llenando el espacio con una autoridad que emanaba de la voluntad absoluta del Creador. Al levantar la trompeta, un destello de luz atravesó el firmamento celestial y con un soplo que resonó como 1000 truenos, el primer juicio fue liberado sobre la tierra. De repente, la atmósfera terrestre se transformó en un escenario de pesadilla. Desde las alturas no cayó lluvia ni rocío, sino granizo y fuego mezclados con sangre. Juan observó con horror cómo este cóctel destructivo descendía sobre los campos verdes, los bosques frondosos y las praderas que una vez fueron símbolo de la provisión divina. El olor a azufre y a vegetación calcinada se volvió insoportable, mientras la tercera parte de la tierra era consumida por las llamas. Los árboles milenarios, testigos de generaciones de hombres, ardían como simples briznas de paja,
y toda la hierba verde, aquella que alimentaba al ganado y embellecía los valles, desapareció bajo una alfombra de ceniza negra. Era un juicio directo contra la fuente de sustento de la humanidad, un recordatorio de que la creación misma, que el hombre había adorado en lugar de al Creador, era frágil ante la voz de Dios. Los habitantes de la tierra, atrapados en su soberbia, corrían de un lado a otro buscando refugio en ciudades que ya empezaban a sentir el calor del incendio global. La visión era desgarradora. El humo subía hacia el cielo oscureciendo el sol, y el color de la sangre en el granizo dejaba una marca indeleble de que la vida humana y la naturaleza estaban intrínsecamente ligadas a la obediencia espiritual. Juan sentía en sus propios pulmones el aire caliente y viciado de la destrucción, y su alma se lamentaba por aquellos que, viendo la devastación de la naturaleza, aún se negaban a doblar sus rodillas. Este primer acto de la gran tribulación no era un accidente del azar, sino la primera advertencia severa de que el mundo físico estaba sujeto al reino de los cielos. La tensión política en las naciones colapsaba ante la crisis climática sobrenatural. No había gobierno que pudiera detener el fuego del cielo, ni economía que pudiera recomprar los bosques perdidos. El primer ángel bajó su trompeta, pero el eco del desastre continuaba retumbando en cada rincón del planeta, preparando el escenario para un horror aún mayor. Apenas el humo del primer juicio comenzaba a espesar el aire, el segundo ángel levantó su trompeta con una solemnidad que hacía temblar las estrellas. Al sonar el segundo toque, Juan vio algo que desafiaba toda lógica humana. Como una gran montaña ardiendo en fuego, una masa colosal de destrucción fue lanzada directamente al mar. El impacto fue tan violento que las aguas del océano que cubren la mayor parte del globo rugieron en una agonía líquida. En un instante, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, una sustancia espesa, oscura y fétida que asfixió toda la vida que contenía. Millones de criaturas marinas, desde los gigantescos cetáceos hasta los peces más pequeños, flotaron sin vida sobre la superficie roja, creando un cementerio flotante de porciones inimaginables. El hedor a muerte se extendió por las costas de todos los continentes, y el comercio mundial, que dependía de las rutas marítimas, se detuvo en seco. Juan vio cómo la tercera parte de las naves y los barcos, orgullo de la tecnología y la ambición humana, eran destruidos por las olas de fuego y la turbulencia del impacto celestial. Los marineros, hombres curtidos por las tormentas, gritaban de terror al ver que el agua que les daba la vida ahora les traía la muerte. El equilibrio ecológico del planeta se rompió definitivamente. El mar ya no era una fuente de vida, sino un testimonio de la ira divina contra una humanidad que había contaminado no solo las aguas físicas, sino también las espirituales. Dios estaba tocando el corazón de la economía y la supervivencia humana, demostrando que nada en este mundo es permanente. La imagen de esa montaña de fuego cayendo al abismo simbolizaba la caída de los grandes imperios que se creían inamovibles como montañas. Juan, observando desde la perspectiva celestial, comprendía que este era el cumplimiento de las antiguas profecías que hablaban de un día en que los cielos y la tierra serían sacudidos. La luz del sol se reflejaba de manera siniestra en el mar de sangre, enviando un mensaje claro a cada rincón del mundo. El juicio había comenzado y no habría lugar donde esconderse de la presencia del Dios vivo. El tercer ángel no esperó a que el mundo se recuperara del impacto en los océanos. Al sonar su trompeta, una estrella de magnitudes celestiales, ardiendo como una antorcha gigante, cayó desde el firmamento con una trayectoria precisa y devastadora. Esta estrella, cuyo nombre es Ajenjo, no golpeó la tierra ni el mar salado, sino que se dirigió hacia las venas mismas del mundo. La tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas dulces. Juan observó cómo el resplandor de Ajenjo contaminaba los manantiales puros, los arroyos de las montañas y los grandes ríos que alimentaban a las ciudades. Al contacto con la estrella, el agua se volvió amarga, tan amarga que era imposible de beber, convirtiéndose en un veneno mortal para todo aquel que intentara saciar su sed. El nombre Ajenjo resonó en los oídos de Juan como un símbolo de la amargura del pecado y la rebelión humana que finalmente se volvía contra sí misma. Miles de personas murieron a causa de las aguas amargas, cayendo en las orillas de los ríos mientras buscaban desesperadamente una gota de vida. La deshidratación y la desesperación se apoderaron de las poblaciones.
El agua, el elemento más básico y necesario, se había convertido en un instrumento de juicio. La civilización moderna, que se jactaba de sus sistemas de purificación y su control sobre los recursos naturales, se encontró impotente ante una contaminación de origen espiritual y cósmico. Juan sentía la sequedad en su propia garganta mientras veía la agonía de aquellos que despreciaron el agua de vida que Cristo ofreció y ahora se veían obligados a beber la amargura de su propia elección. El paisaje, ya castigado por el granizo y el fuego, se volvía ahora un desierto de veneno. La intervención divina era innegable. No era un fenómeno astronómico ordinario, sino la mano de Dios ajustando las cuentas con un mundo que había olvidado de dónde provenía su sustento. La estrella Ajenjo seguía brillando con un fulgor verdoso y maligno en las profundidades de las aguas, marcando el inicio de una crisis humanitaria sin precedentes, donde el oro y la plata no valían nada frente a un vaso de agua pura que ya no existía. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, el juicio alcanzó las esferas celestiales que el hombre siempre había considerado constantes y seguras. Juan vio con asombro cómo una mano invisible hería la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De repente, la luz que gobernaba el día y la noche se atenuó en un tercio de su intensidad. El día perdió su brillo, volviéndose una penumbra grisácea y fría que sumió a la humanidad en un estado de melancolía y terror profundo. La noche, por su parte, se volvió una oscuridad impenetrable, donde ni siquiera el reflejo de la luna o el parpadeo de las estrellas traían consuelo. Este juicio no solo afectaba la visibilidad, sino que alteraba el tiempo mismo, el clima y los ciclos naturales que rigen la vida en la Tierra. Las plantas que habían sobrevivido al fuego ahora languidecían por la falta de luz solar, y el frío comenzaba a calar en los huesos de los habitantes del mundo. Juan comprendió que Dios estaba demostrando su soberanía sobre el cosmos. El sol, que muchas culturas antiguas adoraron como un dios, no era más que un siervo bajo el mandato del Altísimo. La oscuridad física era un reflejo de la oscuridad espiritual en la que el mundo se había sumergido deliberadamente. El miedo se volvió un compañero constante para los hombres, quienes miraban hacia arriba buscando las señales que antes les daban seguridad y solo encontraban un cielo mutilado. En medio de esta penumbra aterradora, Juan escuchó un sonido que le heló la sangre. Un águila volaba por en medio del cielo, gritando a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Este grito no era solo una advertencia, sino un lamento por lo que vendría, pues las primeras 4 trompetas habían afectado la naturaleza, pero las 3 restantes estarían dirigidas directamente contra el alma y el cuerpo de los seres humanos. La atmósfera de Patmos parecía vibrar con la inminencia de un horror aún más profundo, y Juan, con la pluma temblorosa, registraba cada detalle para que las generaciones futuras supieran que el juicio de Dios es tan real como su amor. El quinto ángel tocó su trompeta, y lo que Juan presenció a continuación superó cualquier visión de destrucción física anterior. Vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. No era un objeto inanimado, sino un ser angelical caído a quien se le entregó la llave del pozo del abismo. Cuando este ser abrió la boca de las profundidades, un humo denso como el de un gran horno subió y oscureció el sol y el aire, pero de ese humo no salió ceniza, sino una plaga de langostas infernales. Estas no eran langostas comunes que consumen la vegetación, pues tenían prohibido tocar la hierba o los árboles. Su misión era atormentar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Juan describió a estas criaturas con un detalle escalofriante. Tenían forma de caballos preparados para la guerra, con rostros humanos, cabellos de mujer y dientes como de leones. Sus corazas de hierro resonaban como el estruendo de muchos carros corriendo al combate, y en sus colas llevaban aguijones como de escorpiones. El tormento que infligían era tan intenso que los hombres buscarían la muerte y no la hallarían. Desearían morir, pero la muerte huiría de ellos. Durante 5 meses, el mundo se convirtió en una cámara de tortura espiritual y física. El sonido del batir de sus alas llenaba el aire con un zumbido enloquecedor, mientras el dolor de sus picaduras quemaba como fuego en las venas de los incrédulos. Juan observaba con angustia cómo la humanidad, que había rechazado la paz de Dios,
ahora entregada al gobierno del terror demoníaco. El rey de estas criaturas, el ángel del abismo llamado Adón o Apolión, dirigía este ejército de pesadilla con una crueldad absoluta. No había medicina que calmara el dolor, ni búnker que impidiera la entrada de estos seres espirituales. Dios estaba permitiendo que el velo entre el mundo espiritual caído y el mundo físico se rompiera, revelando la verdadera naturaleza del mal al que los hombres habían servido. Juan sentía la opresión en el ambiente, una pesadez demoníaca que solo podía ser resistida por aquellos marcados por la gracia divina. Era el primer ay, una advertencia de que el pecado trae consigo un tormento que trasciende lo material y se ancla en el tormento del alma. Mientras el eco del tormento de las langostas aún resonaba, el sexto ángel levantó su trompeta dorada. Al sonar el sexto toque, una voz salió de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, ordenando desatar a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Estos no eran ángeles de luz, sino seres de una potencia destructiva incalculable que habían sido reservados precisamente para esta hora, día, mes y año, con el fin de matar a la tercera parte de los hombres. Juan vio entonces un ejército de caballería cuya magnitud desafiaba la comprensión, 200 millones de jinetes. No eran soldados humanos comunes. Sus corazas eran de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de sus caballos eran como cabezas de leones. De sus bocas no salía aliento, sino fuego, humo y azufre, las 3 plagas con las que la tercera parte de la humanidad fue exterminada. Juan contempló el avance imparable de este ejército infernal que cruzaba las fronteras geográficas y políticas sin resistencia alguna. El río Éufrates, cuna de las civilizaciones más antiguas y frontera histórica de imperios, se convirtió en el punto de partida para una matanza global. La muerte se volvió algo cotidiano y abrumador. Ciudades enteras quedaban reducidas a escombros y cenizas bajo el paso de estos jinetes. El poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, que eran como serpientes con cabezas que causaban daño. Juan percibía la ironía divina. El hombre que siempre había buscado la guerra y la dominación, ahora era víctima de una guerra sobrenatural que no podía ganar ni negociar. A pesar de esta carnicería, Juan notó con profunda tristeza que los hombres que sobrevivieron a estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de su adoración a los demonios, ni de sus hechicerías, fornicaciones o robos. El corazón humano se había endurecido de tal manera que incluso ante la evidencia de la ira de Dios y la destrucción de la tercera parte de su propia especie, preferían seguir aferrados a sus ídolos de oro, plata y piedra. La tensión entre la justicia divina y la rebelión humana llegaba a su punto máximo, preparando el camino para el séptimo y último toque que cambiaría la estructura del universo para siempre. Antes de que la séptima trompeta sonara, hubo un interludio de una gloria indescriptible que Juan debió registrar para dar esperanza a los creyentes. Vio a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Este ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, reclamando la soberanía de Dios sobre toda la creación, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Juan recibió la orden de comer un pequeño libro que estaba en la mano del ángel. En su boca fue dulce como la miel, pero en su vientre se volvió amargo. Esto simbolizaba la naturaleza de la palabra de Dios en los tiempos finales. Dulce por la promesa de redención, pero amarga por el juicio necesario que debe precederla. También se le ordenó medir el templo de Dios, un acto de reclamación y protección para lo que es sagrado en medio del caos. Durante este tiempo aparecieron los 2 testigos, personajes investidos de un poder profético sin igual, vestidos de silicio, que profetizaron durante 1260 días. Estos testigos tenían poder para cerrar el cielo, convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quisieran. Eran la última oportunidad de arrepentimiento, la voz de Dios confrontando directamente al sistema del anticristo. Juan vio cómo, al terminar su testimonio, la bestia que sube del abismo los mató, y sus cuerpos quedaron expuestos en la plaza de la gran ciudad ante el regocijo de un mundo que odiaba la verdad. Pero después de 3 días y medio,
El aliento de vida de Dios entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y subieron al cielo en una nube ante la vista de sus enemigos. Un gran terremoto sacudió la ciudad, destruyendo la 10ª parte de ella y matando a 7,000 personas. Los supervivientes, aterrorizados, finalmente dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay había pasado, y Juan, exhausto pero fortalecido por la visión, sabía que el momento culminante estaba a la puerta. Finalmente, el 7º ángel levantó su trompeta. Este era el momento que toda la creación, desde la caída de Adán, había estado esperando con gemidos inefables. Al sonar la 7ª trompeta, no hubo más plagas inmediatas de destrucción física, sino algo mucho más profundo y definitivo. Grandes voces en el cielo proclamaron con un júbilo estruendoso: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Todopoderoso, agradeciéndole por haber tomado su gran poder y haber comenzado su reinado. Juan vio cómo el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La 7ª trompeta no era solo el final de una serie de juicios, sino el anuncio oficial de la transferencia de poder. El usurpador Satanás era legalmente despojado de su dominio sobre la tierra y el rey legítimo reclamaba su herencia. Esta trompeta contiene en sí misma los 7 tazones de la ira final, pero su significado principal es la victoria. Juan sentía una vibración de triunfo que recorría su ser. A pesar de todo el dolor y la sangre que había visto, el plan de Dios estaba llegando a su consumación perfecta. La justicia no era una idea abstracta, sino una realidad palpable que estaba descendiendo para limpiar la tierra de toda maldad y opresión. El cielo mismo celebraba la derrota del pecado y la muerte. Para Juan, ver el arca del pacto significaba que Dios no había olvidado su promesa de fidelidad a su pueblo. En medio del colapso del viejo mundo, el nuevo reino estaba emergiendo con una fuerza imparable. La 7ª trompeta es el toque de queda para el mal y la fanfarria de bienvenida para el Rey de Gloria. La historia de la humanidad, con todas sus guerras y sufrimientos, encontraba su resolución en este sonido eterno que marcaba el fin de la era del hombre y el inicio de la era de Dios. La magnitud de lo revelado a través de las 7 trompetas dejó a Juan en un estado de profunda reverencia y temor santo. Comprendió que cada toque de trompeta era una progresión necesaria en la purificación del cosmos. Dios, en su infinita sabiduría, no destruye por destruir, sino que juzga para restaurar. La progresión de los tercios, la 3ª parte de la tierra, del mar, de las aguas, de los astros, indicaba que incluso en el juicio Dios estaba ejerciendo misericordia, dejando espacio para el arrepentimiento antes de la destrucción total. Las trompetas eran un llamado desesperado de un padre que ve a sus hijos correr hacia el precipicio y usa el dolor para detener su marcha suicida. Juan vio la interconexión entre el mundo espiritual y el físico, cómo las decisiones morales de la humanidad tenían ecos en la estabilidad de los planetas y la pureza de los ríos. El apóstol, desde su soledad en Patmos, se convirtió en el centinela de la humanidad, registrando estas advertencias para que nadie pudiera decir que no fue avisado. La tensión política de su tiempo, con el Imperio Romano persiguiendo a la Iglesia, no era más que una sombra de la batalla cósmica que se estaba librando en las alturas. Juan entendió que la verdadera victoria no se ganaba con espadas humanas, sino con la fidelidad al Cordero y el testimonio de la verdad. Cada trompeta era un peldaño en la escalera que conducía al establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra. La atmósfera de la visión era de una densidad espiritual que casi impedía respirar, pero al mismo tiempo infundía una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Dios tiene el control total. Nada, ni la estrella Ajenjo, ni las langostas del abismo, ni los ejércitos del Éufrates, actúan fuera de los límites permitidos por el trono. Esta soberanía absoluta es el ancla del creyente en los tiempos de tribulación. Juan, mirando hacia el horizonte del mar Egeo, veía ahora no solo agua y nubes, sino el resplandor de una eternidad donde el llanto y el dolor serían finalmente erradicados por el sonido de la justicia divina. Tras el eco vibrante de la 7ª trompeta, la visión de Juan se expandió hacia las raíces mismas del conflicto cósmico,
revelando que las plagas y los desastres naturales no eran hechos aislados, sino las manifestaciones visibles de una guerra espiritual que se originó antes de la creación del hombre. Juan vio una gran señal en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, que representaba al pueblo de Dios, sufriendo dolores de parto para dar a luz al Mesías. Frente a ella, un enorme dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos esperaba para devorar al hijo tan pronto naciera. Esta imagen cinematográfica y aterradora ponía de manifiesto la ferocidad con la que el mal ha intentado detener el plan de redención. El niño fue arrebatado para Dios y para su trono, asegurando la victoria definitiva. Pero el dragón, enfurecido al ser derrotado en las esferas celestiales por Miguel y sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Juan comprendió entonces por qué los juicios de las trompetas habían sido tan severos. La tierra se había convertido en el último campo de batalla de un ser cuya única meta es la destrucción total antes de su propio juicio final. La presencia del dragón en el plano terrenal explicaba la dureza de corazón de aquellos que, a pesar de ver los ríos volverse sangre y el sol oscurecerse, preferían seguir adorando a las sombras. La intervención divina a través de las trompetas no era solo punitiva, sino defensiva, una contraofensiva del cielo para rescatar lo que aún podía ser salvado de las garras de la serpiente antigua. Juan observaba cómo el dragón, sabiendo que su tiempo era corto, volcaba todo su odio contra la descendencia de la mujer, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. La atmósfera se cargó de una urgencia espiritual nueva. Ya no se trataba solo de sobrevivir a fenómenos naturales catastróficos, sino de resistir una invasión espiritual sin precedentes. Cada toque de trompeta que Juan había registrado era un recordatorio de que el mundo físico es solo el escenario de una realidad mucho más profunda y peligrosa, donde la fe es el único escudo capaz de apagar los dardos de fuego de un enemigo que ya ha sido sentenciado por el Altísimo. A medida que el juicio avanzaba, Juan observó el surgimiento de 2 figuras que encarnarían la rebelión final de la humanidad bajo la dirección del dragón. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La primera representaba el poder político y militar absoluto, una confederación de naciones que, en medio del caos provocado por las trompetas, prometía orden y seguridad a cambio de una lealtad total. Esta bestia tenía nombres de blasfemia y una herida mortal que fue sanada, lo que maravilló al mundo entero. Juan vio cómo los hombres, aterrados por el fuego del granizo y la amargura de las aguas, se entregaban voluntariamente a este líder carismático que parecía tener las respuestas que la religión y la ciencia ya no podían dar. La segunda bestia, el falso profeta, utilizaba señales y prodigios para engañar a los habitantes de la tierra, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de todos. Su objetivo era imponer la marca de la bestia, un sistema de control económico y social que impedía comprar o vender a quien no tuviera el sello del mal. Juan contemplaba con tristeza cómo la humanidad, que había rechazado el sello protector de Dios mencionado en la quinta trompeta, ahora aceptaba con resignación o entusiasmo la marca de la condenación. El contraste era absoluto. Mientras el cielo ofrecía libertad a través del juicio purificador, el infierno ofrecía una falsa paz a través de la esclavitud total. Las trompetas habían servido para desestabilizar los ídolos del hombre, el dinero, el poder, la naturaleza, dejando a cada individuo ante la decisión más importante de su existencia. El ambiente en la visión era de una presión psicológica asfixiante, donde la tecnología y el misticismo oscuro se fusionaban para crear una distopía global. Juan sentía el peso de la soledad de los creyentes en ese periodo, pero también veía la gloria de aquellos que preferían la muerte física antes que la traición espiritual. La narrativa se volvía más íntima y dolorosa, pues el juicio ya no era solo un evento cósmico, sino una prueba de fuego para la integridad del alma humana frente a la seducción del poder absoluto. En medio de este panorama de control totalitario y caos natural, Juan fue llevado a contemplar al Cordero en el monte Sión, rodeado por los 144,000 que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. El sonido que emanaba de este grupo era como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, pero al mismo tiempo era la melodía más dulce, un cántico nuevo que nadie más podía aprender.
Esta visión servía como un oasis de luz en la narrativa de las trompetas, demostrando que, a pesar de la devastación de la tercera parte de la tierra y del mar, Dios siempre mantiene un remanente fiel que es inalcanzable para el enemigo. Juan describió a estos redimidos como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, vírgenes de la contaminación del sistema mundial y sin engaño en sus bocas. La pureza de este grupo contrastaba violentamente con la corrupción de la Gran Babilonia que Juan vería más tarde. La escena en el monte Sión era un recordatorio de que el propósito final de las 7 trompetas no es el exterminio, sino la preparación para este encuentro glorioso. Mientras el mundo abajo se hundía en la oscuridad del cuarto juicio y el tormento del quinto, arriba se gestaba la victoria de la mansedumbre sobre la fuerza bruta. Juan podía sentir la paz que emanaba de esta asamblea celestial, una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de la presencia constante del Creador. Era la respuesta divina a la arrogancia de las bestias. Mientras ellas marcaban a los hombres para la destrucción, Dios marcaba a los suyos para la vida eterna. Esta visión de los redimidos proporcionaba la fuerza necesaria para seguir presenciando los horrores que vendrían, confirmando que el sufrimiento de los santos es temporal, pero su gloria es eterna. La música del cielo, a diferencia del estruendo de las trompetas de juicio, hablaba de una restauración completa que ya estaba en marcha en las dimensiones invisibles del espíritu. El aire se llenó nuevamente de una tensión solemne cuando 3 ángeles volaron por en medio del cielo, cada uno con un mensaje crucial antes de que los juicios finales se desataran por completo. El primer ángel proclamaba el evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, llamando a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio había llegado. Era la última llamada a la reconciliación, una oferta de gracia que brillaba en medio de la penumbra del cuarto juicio. El segundo ángel anunciaba la caída de Babilonia la Grande, el sistema mundial de seducción y pecado que había embriagado a todas las naciones. Juan veía cómo la estructura misma de la sociedad rebelde comenzaba a agrietarse bajo el peso de su propia maldad. El tercer ángel, con una voz de trueno, advertía sobre las consecuencias irreversibles de adorar a la bestia y recibir su marca, el tormento con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Juan anotó estas advertencias con una urgencia febril. Comprendía que el tiempo de la neutralidad se había agotado. Las trompetas habían despertado al mundo, y ahora los ángeles daban el contexto espiritual necesario para elegir bando. El humo del tormento de los que rechazan a Dios subía por los siglos de los siglos, una imagen que subrayaba la gravedad de la rebelión humana. Juan sentía el calor de esa advertencia en su propio corazón, sabiendo que su tarea era advertir a las iglesias sobre la importancia de la paciencia y la fe de los santos. La visión de los 3 ángeles volando contra el sol oscurecido por el cuarto juicio creaba una estética apocalíptica de una belleza aterradora. Dios no dejaba a nadie sin aviso. Cada desastre natural, cada plaga de langostas, cada avance del ejército del Éufrates iba acompañado de una explicación divina. La responsabilidad del hombre aumentaba con cada palabra proclamada desde el cenit celestial, y Juan, el testigo fiel, era el puente entre ese mensaje divino y un mundo que se negaba a escuchar. De repente, la escena cambió hacia una imagen de cosecha universal. Juan vio una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Otro ángel salió del templo clamando: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado». Juan observó cómo la tierra era segada, separando el trigo de la cizaña en un acto de juicio final y divisorio. Pero luego vino otra cosecha más terrible, la de las uvas de la tierra, que estaban maduras en su maldad. Estas uvas fueron arrojadas en el gran lagar de la ira de Dios. Juan describió con detalle gráfico cómo el lagar fue pisado fuera de la ciudad y de él salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, extendiéndose por una distancia inmensa. Esta metáfora de la vendimia representaba el juicio físico sobre los ejércitos que se habían rebelado contra el cielo bajo la 6ª trompeta. La acumulación de la maldad humana había llegado a un punto tal que la tierra ya no podía sostenerla. Era necesario un prensado espiritual que purificara el mundo de la opresión y la violencia.
Juan sentía el peso de la justicia divina, una justicia que no es arbitraria, sino la consecuencia natural de sembrar muerte durante milenios. El contraste entre la cosecha del trigo, los redimidos, y la de las uvas, los impíos, mostraba el desenlace final de las dos simientes que han coexistido desde el Edén. La sangre en el lagar era el recordatorio de que la vida es sagrada para Dios y que aquel que la derrama en rebeldía debe rendir cuentas ante el juez de toda la tierra. La visión era abrumadora, llena de colores intensos y una atmósfera de finalidad absoluta. No había marcha atrás. El tiempo de la siembra había terminado y el tiempo de la recolección había comenzado bajo la sombra de la séptima trompeta que lo abarcaba todo. Tras la visión de la cosecha, Juan vio aparecer en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, en las cuales se consumaba la ira de Dios. Pero antes de que estos ángeles actuaran, Juan contempló un mar de vidrio mezclado con fuego, y sobre él a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Tenían las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, proclamando la grandeza y la justicia de las obras del Señor. Juan se conmovió ante la majestuosidad de esta escena. El fuego en el mar de vidrio simbolizaba los juicios por los que estos santos habían pasado, pero ahora estaban en una posición de seguridad y exaltación eterna. La música que llenaba el espacio era una armonía perfecta que disipaba por un momento el horror de las plagas anteriores. Juan comprendió que el destino final del creyente no es la tribulación, sino esta adoración gloriosa en la presencia de la santidad pura. Los ángeles salieron del templo vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos con cintos de oro, listos para ejecutar la fase final del plan divino anunciado por la séptima trompeta. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Este detalle indicaba que el tiempo de la intercesión había terminado. La puerta de la misericordia, que había estado abierta durante los toques de las trompetas para permitir el arrepentimiento, se había cerrado temporalmente para dar paso a la justicia pura. Juan sentía el estremecimiento de los cimientos celestiales mientras los ángeles se preparaban para derramar el contenido de las copas sobre una tierra que ya había sido advertida por las trompetas, pero que persistía en su rebelión. La primera copa fue derramada sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Juan vio cómo el orgullo de la humanidad, que se creía superior bajo el régimen del anticristo, se desmoronaba ante una aflicción física que ningún avance médico podía curar. Era un eco amplificado de la plaga de las langostas de la quinta trompeta, pero ahora el dolor era constante y visible en la piel, marcando físicamente a los que habían elegido el bando de las tinieblas. La segunda copa fue derramada sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si en la segunda trompeta murió una tercera parte, ahora la destrucción era total. Los océanos se convirtieron en masas gelatinosas y putrefactas, eliminando por completo una de las mayores fuentes de vida del planeta. La tercera copa golpeó los ríos y las fuentes de las aguas y también se convirtieron en sangre. Juan escuchó al ángel de las aguas decir: «Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Esta declaración de justicia resonó profundamente en el alma de Juan. El castigo no era desproporcionado, sino un reflejo exacto de la crueldad humana. El ecosistema del planeta estaba colapsando definitivamente, demostrando que el hombre no puede sobrevivir sin la bendición de Dios sobre la naturaleza. La sed y la enfermedad se convirtieron en los jueces de una civilización que se había embriagado con la sangre de los inocentes. Juan observaba con asombro cómo el orden natural se revertía hacia el caos primitivo como consecuencia del pecado, validando cada una de las advertencias previas que las trompetas habían anunciado, pero que el mundo ignoró. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Juan vio cómo el sol, que en la cuarta trompeta había perdido un tercio de su luz, ahora recuperaba una intensidad letal, abrasando la tierra con un calor insoportable. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta reacción de blasfemia en lugar de arrepentimiento revelaba la profundidad de la depravación humana. El dolor, en lugar de ablandarlos, endurecía sus corazones como el hierro al fuego. La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Juan vio cómo el centro del poder mundial quedaba sumido en una oscuridad sobrenatural y densa, similar a la que una vez cubrió a Egipto. Los habitantes del reino de la bestia se mordían las lenguas de dolor a causa de sus úlceras y de la oscuridad, pero persistían en sus blasfemias. La ironía era clara. Los que amaron las tinieblas espirituales ahora estaban confinados en tinieblas físicas. El sistema político, que prometía luz y progreso, estaba en la oscuridad total, demostrando su impotencia ante el juicio divino. Juan contemplaba este duelo entre la luz del mundo y las tinieblas del abismo, viendo cómo la mentira del anticristo quedaba al descubierto. El sufrimiento era indescriptible, pero la terquedad del hombre era aún más asombrosa. Cada copa derramada era un clavo más en el ataúd de la rebelión humana, preparando el camino para el enfrentamiento final en el que las fuerzas del cielo y la tierra chocarían por última vez antes de la instauración del reino eterno que la séptima trompeta había proclamado con tanta autoridad. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que se preparase el camino a los reyes del oriente. Juan recordó la sexta trompeta, donde los ángeles atados en el Éufrates habían sido desatados. Ahora, el obstáculo físico desaparecía para permitir que los ejércitos del mundo se concentraran en un solo lugar. Juan vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos eran espíritus de demonios que hacían señales y que iban a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El lugar de esta reunión final era un valle conocido en hebreo como Armagedón. Juan percibió la atmósfera de engaño masivo que envolvía a los líderes mundiales. Creían que estaban marchando hacia una victoria estratégica, cuando en realidad estaban siendo conducidos por sus propios demonios hacia su ejecución judicial. La sequía del Éufrates simbolizaba la caída de las defensas humanas y la preparación para el choque definitivo entre el bien y el mal. En medio de esta movilización militar sin precedentes, Juan escuchó la voz de Cristo advirtiendo: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Esta advertencia recordaba que, incluso en el clímax del juicio, la vigilancia espiritual es la clave para la supervivencia. La tensión en la visión era casi eléctrica. Los ejércitos del mundo, con su tecnología y su odio, se alineaban contra un enemigo invisible que estaba a punto de manifestarse con una gloria que los consumiría. Juan veía cómo la historia humana convergía hacia este punto crítico, donde la paciencia de Dios finalmente se encontraría con la culminación de la maldad del hombre. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Al instante hubo relámpagos y voces y truenos, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Juan sintió la vibración de este seísmo cósmico que dividió la gran ciudad en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Babilonia la Grande vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Juan observó con asombro cómo la geografía misma del planeta se transformaba. La estabilidad de la Tierra desaparecía ante la voz del Creador. Además del terremoto, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, cada piedra del peso de un talento, unos 34 kilogramos. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este juicio final sobre el aire y la tierra marcaba la destrucción total de las estructuras de poder humano. Juan comprendió que el hecho está significaba que el ciclo de juicios de las trompetas y las copas había alcanzado su objetivo purificador. Ya no quedaba nada del viejo orden que no hubiera sido sacudido o destruido.
La civilización que se jactaba de su invulnerabilidad yacía en ruinas, demostrando que nada construido sobre la arena de la rebelión puede resistir el viento de la justicia divina. El paisaje que Juan describía era uno de desolación absoluta, pero también de limpieza necesaria. La tierra estaba siendo preparada a través de un proceso traumático pero esencial para recibir a su nuevo y eterno administrador. El estruendo del terremoto y el impacto de los granizos gigantes eran los últimos sonidos de un mundo que se negaba a morir, pero que finalmente debía ceder ante la majestad del que se sienta en el trono. Tras la caída física de las ciudades, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se acercó a Juan para mostrarle el juicio de la gran ramera, aquella que está sentada sobre muchas aguas y con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Juan fue llevado en el espíritu al desierto, donde vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan se asombró con gran asombro al ver que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. El ángel le explicó el misterio de la mujer y de la bestia, revelando que las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esta visión le dio a Juan una comprensión profunda de la seducción espiritual que había operado durante siglos, corrompiendo a las naciones y persiguiendo a la verdadera iglesia. Babilonia representaba no solo una ciudad, sino todo un sistema religioso y comercial falso que se había aliado con el poder político de la bestia para oprimir al pueblo de Dios. Juan veía cómo, al final, la misma bestia y los 10 reyes que la apoyaban terminarían odiando a la ramera, la dejarían desolada y desnuda, devorarían sus carnes y la quemarían con fuego porque Dios había puesto en sus corazones ejecutar su propósito. Esta autodestrucción del mal era una lección poderosa. El pecado termina por devorar a sus propios promotores. Juan registraba cada detalle de la caída de este sistema corrupto con una mezcla de horror y alivio, sabiendo que la justicia por la sangre de sus hermanos finalmente se estaba ejecutando. La caída de Babilonia era el preludio necesario para las bodas del Cordero y el establecimiento del reino que no tendrá fin. La caída de Babilonia fue celebrada en el cielo con una intensidad que Juan nunca había escuchado antes. Vio a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia. Juan escuchó una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta instrucción resonaba con fuerza. Incluso en el último momento, Dios ofrece una salida a los suyos. Los mercaderes de la tierra lloraban y hacían lamentación por ella, porque nadie compraba más sus mercancías de oro, plata, seda y esclavos, y almas de hombres. En un solo momento, tanta riqueza fue consumida. Juan veía el humo del incendio de la gran ciudad subiendo hacia el cielo, mientras los santos, apóstoles y profetas eran invitados a alegrarse porque Dios había juzgado su causa contra ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la lanzó al mar diciendo: con tal ímpetu será derribada Babilonia y nunca más será hallada. La desaparición de este sistema corrupto fue total y definitiva. No quedó rastro de su música, de sus artesanos o de su luz. Juan sentía que un gran peso se levantaba del mundo. La fuente de la seducción y la persecución había sido erradicada. La atmósfera se limpiaba de la embriaguez del pecado, dejando paso a una claridad celestial que preparaba el terreno para el regreso triunfal de Cristo. El juicio iniciado por las trompetas llegaba aquí a una de sus conclusiones más satisfactorias: el fin de la explotación humana y la blasfemia organizada. Juan, con los ojos fijos en la gloria que empezaba a descender, comprendía que la destrucción de lo falso es el requisito previo para la manifestación de lo verdadero. La caída de Babilonia dejaba el escenario libre para que el Rey de Reyes hiciera su entrada triunfal y reclamara el dominio que por derecho le pertenece desde la fundación del mundo. Tras el estruendo de la caída de Babilonia,
El silencio que una vez reinó en el cielo se transformó en un estruendo de júbilo que Juan describió como el sonido de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Escuchó el clamor de «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». La atmósfera celestial estaba impregnada de una luz purísima, pues el tiempo de la vindicación había llegado. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron nuevamente, adorando al Dios que vive por los siglos, mientras una voz del trono llamaba a todos los siervos de Dios, pequeños y grandes, a alabarle. Juan sintió en su propio pecho la vibración de este canto cósmico que celebraba el fin de la tiranía del pecado. En este contexto de victoria se anunció el evento más esperado de toda la historia de la salvación. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Juan vio a la iglesia, la esposa, vestida de un lino fino, limpio y resplandeciente, que simbolizaba las acciones justas de los santos. El contraste era absoluto entre la ramera escarlata que había sido consumida y la esposa pura que ahora se unía a su Señor. El ángel le ordenó escribir: «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Juan, abrumado por la belleza y la solemnidad del momento, cayó a los pies del ángel para adorarlo. Pero éste le detuvo recordándole que él también era un consiervo y que la adoración pertenece solo a Dios. Este interludio de paz y gloria era la recompensa para aquellos que habían resistido el tormento de las trompetas y la persecución de la bestia, demostrando que cada lágrima derramada en la tierra tenía su respuesta en el consuelo eterno del cielo. Entonces, el cielo se abrió de par en par ante los ojos de Juan, revelando una escena de una majestad bélica y divina sin precedentes. Vio un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma, consumiendo toda falsedad. En su cabeza había muchas diademas, representando su soberanía absoluta sobre todos los reinos que las trompetas habían sacudido. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, un recordatorio de su sacrificio y de su victoria judicial, y su nombre es el Verbo de Dios. Detrás de él, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. No era una marcha de opresión, sino de liberación final. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan observaba con asombro cómo la humildad del Cordero se transformaba en la autoridad del león de la tribu de Judá. La presencia del jinete blanco disipaba cualquier rastro de oscuridad que el cuarto juicio de las trompetas hubiera dejado. Era el cumplimiento de la promesa de la séptima trompeta. El reino finalmente se manifestaba de forma visible y poderosa. Juan sentía que la tierra misma temblaba no de miedo, sino de expectación ante la llegada de su legítimo dueño. La fuerza que emanaba de Cristo era irresistible, una combinación de amor infinito y justicia inamovible que marcaba el fin de la era de la rebelión. Mientras el Rey de Reyes descendía, un ángel puesto en pie en el sol clamó con gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo, invitándolas a la gran cena de Dios, para comer las carnes de reyes, capitanes, fuertes, caballos y jinetes. Era el anuncio del fin de la batalla de Armagedón, antes de que comenzara. Juan vio entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El orgullo humano, alimentado por el engaño de los espíritus de ranas de la sexta copa, llegaba a su punto más delirante, criaturas de barro intentando luchar contra el creador de las estrellas. Pero no hubo batalla larga ni agónica. La sola presencia de la verdad desmanteló la mentira. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. Ambos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Juan contempló el final abrupto y total de los sistemas que habían aterrorizado a la humanidad. La fuerza militar más grande de la historia se disolvió como el humo ante la palabra de Dios.
La justicia que las trompetas habían anunciado de forma parcial ahora se ejecutaba de forma plena. Juan sentía una mezcla de pavor y alivio al ver que el mal, que parecía tan invencible bajo la marca de la bestia, era en realidad nada frente a la santidad divina. El campo de batalla quedó en silencio, marcando el fin del gobierno del hombre y el inicio de un nuevo amanecer para la creación. Tras la derrota de los ejércitos, Juan vio a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Juan observó este acto de restricción divina con una sensación de paz profunda. La fuente de toda la discordia, el instigador del caos de las trompetas, finalmente era silenciado. Luego vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vio las almas de decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Juan se maravilló ante la justicia de Dios. Aquellos que el mundo consideró perdedores y mártires, ahora eran los gobernantes de la tierra junto al Mesías. Durante este milenio, la tierra experimentaría una restauración que revertiría los daños causados por el granizo, el fuego y la sangre de los juicios anteriores. La naturaleza que Juan había visto gemir bajo las trompetas ahora florecería bajo la vara de hierro que es, en realidad, una vara de justicia y paz. El conocimiento de la gloria de Dios cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Juan comprendió que el propósito del juicio nunca fue solo la destrucción, sino la limpieza necesaria para este periodo de paz sabática para la creación. La visión del milenio era el bálsamo que sanaba las heridas que las visiones de la tribulación habían dejado en el alma del anciano apóstol. Sin embargo, la historia de la vieja tierra debía tener un cierre definitivo. Juan vio que cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás fue suelto de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. A pesar de 1000 años de paz y justicia bajo el reinado de Cristo, el corazón humano no regenerado volvió a rebelarse en cuanto tuvo la oportunidad. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero esta vez no hubo paciencia. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan presenció el final absoluto del mal. Ya no habría más engaño ni más prisiones temporales, sino una separación eterna. Fue entonces cuando apareció un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. El universo físico, tal como Juan lo conocía, se disolvió ante la pureza insoportable de la santidad de Dios. Era el juicio final, el momento en que cada secreto sería revelado y cada vida pesada en la balanza de la eternidad. Juan sentía la solemnidad de este momento, donde el tiempo se encontraba con la eternidad y la historia humana llegaba a su conclusión judicial definitiva ante el trono blanco. Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Juan observaba cómo la justicia perfecta se aplicaba a cada individuo. Nadie quedaba fuera, desde los reyes que las trompetas humillaron hasta los humildes que sufrieron en silencio. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es el fin de la muerte misma. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Juan comprendió que este era el destino final de aquellos que, a pesar de las advertencias de los ángeles y los juicios de las trompetas, prefirieron su propia rebelión a la gracia de Dios. El dolor de esta visión era real, pero también la satisfacción de saber que el mal y la injusticia nunca más volverían a manchar la creación. El libro de la vida era el registro de la gracia, la lista de aquellos que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero.
Juan sentía la importancia crucial de su misión, advertir a todos para que sus nombres fueran grabados con tinta indeleble en ese libro celestial. El juicio del gran trono blanco cerró el capítulo de la vieja creación, dejando el vacío necesario para que Dios hiciera todas las cosas nuevas, un lienzo en blanco para la eternidad. Entonces, la visión de Juan alcanzó su clímax de belleza absoluta. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oyó una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». La promesa de la séptima trompeta se cumplía en su forma más íntima, la comunión total entre el Creador y su criatura. Juan escuchó las palabras que sanarían todas las cicatrices de la gran tribulación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mundo de las 7 trompetas, del granizo, de la sangre, de la amargura y de la oscuridad, había quedado atrás para siempre. La luz de la nueva creación no provenía del sol ni de la luna, que habían sido heridos en el cuarto juicio, sino que la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lumbrera. Juan contemplaba una ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio, con cimientos de piedras preciosas y puertas de perlas. Era un lugar de una solidez y una paz eternas, donde la justicia y la paz se habían besado finalmente. La ciudad no tenía templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. Juan fue llevado a ver un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Juan recordó la estrella ajenjo que había amargado las aguas. Ahora el agua era vida pura y eterna. Recordó la destrucción de la vegetación por la primera trompeta. Ahora el árbol de la vida florecía eternamente. Y no habrá más maldición, escuchó Juan. Esta frase resumía la victoria final, la reversión total de la caída del Edén. Los siervos de Dios le servirían y verían su rostro y su nombre estaría en sus frentes. La marca de la bestia había sido un burdo intento de imitar este destino glorioso. Juan sentía una alegría que las palabras apenas podían contener. El final de la historia no era la destrucción de las trompetas, sino esta vida inmarcesible en la presencia del Padre. La noche ya no existiría más, y no tendrían necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminaría y reinarían por los siglos de los siglos. La narrativa que comenzó con el silencio en el cielo terminaba con la luz eterna de la gloria divina. El ángel le dijo a Juan: «Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto». Juan recibió la orden de no sellar las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La advertencia final era clara: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Las 7 trompetas sirven como el gran catalizador que obliga a cada ser humano a definirse. Jesús mismo habló en la visión: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Juan comprendió que el mensaje de las trompetas es un mensaje de esperanza para los fieles y de advertencia urgente para los rebeldes. La historia del Apocalipsis, la historia de la victoria del amor sacrificial sobre la fuerza egoísta. Cada detalle cinematográfico que Juan presenció, desde el fuego cayendo del cielo hasta la ciudad descendiendo de las nubes, tenía un solo propósito: llamar a la humanidad al arrepentimiento y a la adoración del único Dios verdadero. Juan, el anciano en Patmos, sentía que su tarea estaba cumplida. El guión del fin del mundo estaba escrito y la invitación estaba abierta. Juan contempló por última vez la majestad del trono y la belleza de la ciudad, consciente de que su registro sería la brújula para millones de personas a lo largo de los siglos. Las 7 trompetas no debían verse como una película de terror, sino como el anuncio de la liberación de un mundo secuestrado por el mal.
El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta invitación final es la esencia misma del mensaje bíblico. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Juan advirtió con severidad sobre la integridad de este mensaje. Nadie debía añadir ni quitar nada de estas palabras, so pena de recibir las plagas escritas en el libro. La seriedad de las trompetas exigía una fidelidad absoluta a la verdad revelada. Juan sentía el peso de la gloria sobre sus hombros mientras la visión empezaba a desvanecerse, dejándolo nuevamente en la quietud de su cueva en Patmos. Pero ya no era el mismo. Había visto el final del camino y sabía que, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo o cuántas trompetas de juicio sonaran, el reino de Dios es inamovible y su rey es invencible. La esperanza de la gloria futura eclipsaba cualquier sufrimiento presente. En el último suspiro de la visión, Juan escuchó la promesa definitiva: ciertamente vengo en breve. Y su respuesta, que ha resonado en el corazón de la iglesia por 2000 años, fue amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Juan se encontró de nuevo frente al mar Egeo, pero ahora las olas no solo le hablaban de exilio, sino del mar de vidrio delante del trono. El viento no solo traía frío, sino el eco del Espíritu llamando a las naciones. La historia de las 7 trompetas es el recordatorio de que Dios no es indiferente al pecado ni al sufrimiento. Él interviene, Él juzga y Él restaura. Las trompetas son el despertador de Dios para un mundo dormido en la complacencia. Al cerrar su relato, Juan sabía que el fin de todas las cosas es, en realidad, el comienzo de la verdadera vida. La historia de las trompetas es la historia de cómo la paciencia divina da paso a la justicia perfecta para dar a luz a una eternidad de paz. Cada lector, cada oyente de esta profecía, queda ahora ante la misma decisión que Juan presentó: prepararse para el sonido de la trompeta o ser consumido por el silencio de la indiferencia. El mensaje está dado, el rey viene y su reino no tendrá fin. Hemos recorrido los pasajes más intensos y reveladores del libro del Apocalipsis, desde el silencio expectante en el cielo hasta la luz eterna de la Nueva Jerusalén. La historia de las 7 trompetas es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones tienen eco en la eternidad y que Dios, en su soberanía, está guiando la historia hacia un desenlace de justicia y redención absoluta. Si este viaje espiritual ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la magnitud del plan divino, te invito a que no guardes este mensaje solo para ti. Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, mi vida está en tus manos, ven pronto. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos las profundidades de la palabra de Dios, darle un me gusta si este video ha fortalecido tu fe y compartirlo con alguien que necesite esperanza en estos tiempos de incertidumbre. Te recomiendo ver el siguiente video en pantalla para continuar profundizando en los misterios bíblicos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones y hasta la próxima.